Bueno, metió el gol, de hecho, miren. Es un muy lindo gol. Ismael Díaz, que para mí va a ser el 9 de cara a futuro. Va a ser el 9 de cara a futuro. Tiene 25 años. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales, por supuesto, en lo que va a ser previo al Mundial de Qatar 2022. Ya entramos en periodo mundialista, perdón. Estas 2 semanas previas ya son como casi empezar a palpitar lo que va a ser el Mundial. Y en este caso, selecciones que están en el Mundial, que empiezan a tener sus amistosos de preparación. Una selección mundialista contra una que se quedó en las puertas. Estamos hablando de Panamá enfrentando a Arabia Saudita. Arabia Saudita va a estar en el Mundial de Qatar. La que no va a estar es Panamá. Es una lástima, se quedó ahí en las puertas, como les dije. Llegó hasta las últimas fechas con posibilidades de poder clasificar. Y por cuestiones de resultados, básicamente, porque al fin y al cabo eso es lo que te termina clasificando, se queda fuera por poquito nada más. Pero tiene una camada de jugadores que para mí, con un poco de maduración, o sea, con un periodo de maduración, van a llegar a lo que es el Mundial. Yo estoy seguro que uno de los próximos mundiales va a estar. No sé si el próximo, pero yo creo que ya... es más, quizás el próximo, sí. Me voy a tirar un triple hoy en día, me voy a jugar y voy a decir que Panamá va a estar en el siguiente mundial. Lo voy a decir hoy. Bueno, termina siendo 1-1 el resultado. Panamá empata 1-1 frente a Arabia Saudita. Tengamos en cuenta, como les dije, que Arabia Saudita es un rival mundialista, así que buen papel ha hecho Panamá enfrentando a una selección que empató con Ecuador. Y tengamos en cuenta también que es una de las más flojas del Mundial. Entonces, no todo es color de rosa. Así como les digo que no es un mal resultado, porque de hecho arrancó ganando y bueno, se lo terminan empatando. No es un mal resultado, de hecho, para lo que está hoy en día Panamá, para lo que tiene hoy en día Panamá. Pero yo me esperaba un poco más. Me esperaba que lo gane, aunque sea. Así que, si les parece, le voy a dar play a lo que fue el partido. Voy a bajar un poco el volumen, así no tenemos tanta saturación. Y vamos a ver lo que fue el enfrentamiento entre Panamá y Arabia Saudita. Ya saben que a Panamá la venimos siguiendo hace mucho tiempo. Es más, me tendría que haber puesto la remera de Panamá. Pero bueno, me olvidé de agarrarla, así que ahora ya está. Vamos a bancar a la selección panameña desde este lado, con la remera negra en este caso. Y bueno, gran partido de Ismael Díaz. Ismael Díaz, que viene teniendo un buen presente ya de por sí en su carrera individual en Universidad Católica. Bueno, metió el gol, de hecho, miren. Es un muy lindo gol. Ismael Díaz, que para mí va a ser el 9 de cara a futuro. Va a ser el 9 de cara a futuro. Tiene 25 años. Es el 9 que necesita Panamá. Sí, también estuvo por momentos Waterman en lo que fue las eliminatorias, que creo yo que también merece tener su chance. Pero bueno, Ismael Díaz viene siendo de las nuevas caras, entre comillas, porque ya ha jugado partidos con la selección, pero me refiero a que es de lo que va a ser la nueva generación de Panamá. Va a encabezar la nueva camada, así como también estuvo Aníbal Godoy, por ejemplo. Aníbal Godoy, que lo hemos idolatrado en diferentes oportunidades en las eliminatorias, que ha jugado muy bien, ha distribuido muy bien el mediocampo, el juego desde el mediocampo, de hecho. Así que me gusta mucho el partido que hizo Aníbal Godoy el día de hoy, de hecho. Bueno, Carrasquilla ya no sorprende. Lo ponen a jugar de mediocampista por izquierda, juega bien. Lo ponen a jugar de interno, juega bien. Lo ponen a jugar de doble 5, juega bien. Donde lo pongas, Adalberto Carrasquilla va a rendir. Es así. Es un jugador con mucha calidad, con mucha técnica, y que sin dudas también va a ser parte de la nueva camada de Panamá, de la mano del técnico, que para mí es un muy buen acierto que siga Christiansen. Estamos hablando de Thomas Christiansen. Un buen técnico que sabe potenciar a los talentos que están surgiendo de lo que es la cuna de los cracks de Panamá. Y también sabe potenciar a los que ya están. Porque, por ejemplo, José Fajardo es uno de los que ya viene hace mucho tiempo, 29 años tiene, y lo potencia bastante bien. Está también Freddy Góndola. Freddy Góndola, 27 años, también jugó muy bien. La verdad fue un lindo partido en líneas generales de Panamá. Me parece que faltó en los metros finales. Faltó la efectividad, que fue lo mismo que le pasó a Ecuador cuando jugó frente a Arabia Saudita. Le faltó esa efectividad en los metros finales que le dé mayor capacidad goleadora. Ismael Díaz tuvo... ¿Cuántas chances tuvo en total? A ver, ya les digo. Tuvo un remate al arco. Tuvo un remate al arco y fue gol. O sea, si se la damos más a Ismael Díaz, está claro que los goles van a llegar. Y bueno, de todas maneras, llegaron. Ismael metió un gol, así que es para tener en cuenta. Y el gol llega en el minuto 45, no, 37, perdón. 37, de la mano de Asiri Haitam. Nada, es un gol de rebote, una desatención defensiva por no seguir la jugada hasta el final. Quien sí la siguió hasta el final fue este señor, Asiri,
como bien le dije. Asiri fue el que siguió la jugada hasta el final y se terminó llevando la recompensa de encontrarse con la pelota. Igual, el gol, quieras o no, hay un poco de fortuna. Iba a decir un poco de culo, pero bueno, lo voy a decir en un lenguaje más profesional. Fue un gol con fortuna, porque patean al arco, rebota en el arquero da rebote para el costado, como lo tiene que hacer, y justo aparece un jugador de Arabia Saudita. Pero también tengamos en cuenta que en el comienzo de la jugada se lleva la pelota a puras patadas, básicamente, se lleva la pelota a Asiri. Así que, su compañero, que fue quien pateó al arco. Y después Asiri, que fue el que pivotea, el que tira la pared con el jugador, termina yendo a buscar el rebote. Pero no hubo mucho más para destacar por parte de Arabia Saudita. De hecho, tuvo más la pelota, pero yo me animaría a decir que las situaciones más claras fueron para el lado de Panamá. O sea, ¿tuvo situaciones Arabia Saudita? Sí, por supuesto que tuvo, y es algo en lo que tiene que trabajar Panamá, esa falta de solidez defensiva, porque de hecho en las eliminatorias ha recibido muchos goles. Entonces creo yo que tiene que trabajar en eso. En el ataque genera, y te das cuenta en las jugadas, te das cuenta también en segundo tiempo, la primera jugada de peligro es para Panamá con un centro ahí al área. O sea, la búsqueda está constantemente la búsqueda de los dirigidos por Christiansen, pero falta el toque final, falta 5 para el peso justamente. Bueno, acá Carrasquilla siempre agarrando la pelota, toreando, yendo a buscar, por poquito no pasa esta pelota. Me hubiese gustado que patee al arco Carrasquilla, pero quizás no se tiene fe con la derecha, no se tuvo fe ahí, o quiso jugar con su compañero, pero como les digo, me quedo con las intenciones, me quedo con las buenas intenciones que tuvo Panamá, buscando entrar en diferentes oportunidades por diferentes ámbitos, ya sea un pelotazo cruzado, tocando por el medio, un centro, pelota parada, todas esas cosas que trabaja justamente Panamá me ponen contento y me ponen bien de verla en su plenitud a la selección panameña. Y obviamente después con el pasar de los partidos van a ver que, esta jugada es tremenda. Yo la verdad no puedo creer lo que hicieron acá los jugadores de Panamá, pero decir que no termina en gol, si no era el blooper de la fecha. Pero bueno, termina jugando para atrás, no sé quién fue el que jugó para atrás un pase largo, y el arquero que la toca con la mano para que no entre. Igual no entraba, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Mosquera es el arquero. Un buen arquero Orlando Mosquera, la verdad. A mí me gustó cómo atajó, 27 años, Juan Carabobo. No me pareció un mal partido tampoco el arquero. De hecho tuvo, miren, para que se den una idea, Mosquera tuvo una tajada sola. Una tajada sola tuvo. Así que para que se den una idea de lo que fue el ataque de Arabia Saudita. Mucha aproximación, pero no hizo daño. Pero Panamá tuvo las más claras. Entonces, la posesión la tuvo Arabia Saudita, pero las situaciones de peligro llegaron para Panamá. Y es una lástima porque creo yo que mereció ganarlo. Estuvo cerca de conseguirlo, pero por cuestiones de desatenciones defensivas y también por falta de efectividad en el ataque. Miren esta jugada. Esta jugada es a las manos del arquero. O sea, un riflazo que es fuerte, obvio, pero es a las manos del arquero cuando tiene que ser cruzado, tiene que buscar las diferentes puntas del arco, porque es gol, quieras o no es gol, es un penal en movimiento. O sea, jugada encima venís con carrera, entonces la pelota va a salir más fuerte. Después, este tipo de jugadas, este tipo de conexiones me gustó también. Carrasquilla en el segundo tiempo más suelto en el ataque y buscando conexiones con sus compañeros, estuvo muy bien también. ¿Y qué más puedo agregar con respecto al análisis que vengo haciendo de la selección? Los que entraron en un buen momento. ¿Jason es? ¿Murillo? Bueno, Murillo, que es un jugador del que venimos hablando también, a tener en cuenta, a seguir de cerca. César Yanis siempre aporta desde donde le toque. Es el extremo picante que tiene Panamá. Esta jugada fue offside, pero podría haber sido tranquilamente una jugada de peligro. Entonces, me quedo, como les dije, con las buenas intenciones que tuvo la selección panameña, y creo yo que, como siempre, hay mucho para trabajar, hay mucho para corregir, pero es importante tener este tipo de instancias en las que te medís con rivales mundialistas, con rivales que están en el Mundial, y es un buen partido que hizo Panamá. Ahora, ¿qué le toca a Panamá de cara a futuro? Porque lo tengo acá en la lista. Amistoso internacional frente a Camerún a las 7 de la mañana el viernes 18 de noviembre. La semana que viene. La semana que viene, el viernes, va a tener su amistoso Panamá enfrentando a Camerún a las 7 de la mañana. Así que los espero acá en la pantalla de Suda, como siempre. Y bueno, arriba Panamá, muchachos. Un saludo a todos sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.